Esta reunión está siendo grabada. Estamos listos, presidente. Muy bien. Bueno, aprovecho formalmente saludarlos a todos, a la secretaria, Eduardo. Entiendo que no tenemos cuentas sobre la secretaria. No, presidente, no hay cuenta. Perfecto. Estamos citados hoy día para conocer el proyecto de ingreso mínimo mensual, si no me equivoco. Presidente, sí, esta sesión fue convocada para conocer el trámite, digamos, del artículo 68 de la Constitución Política, que es el trámite de habilitación respecto del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. Este proyecto fue rechazado en general en la Cámara de Diputados en sesión de fecha 9 de septiembre y consultado el Ejecutivo, el Presidente de la República ejerció, digamos, la opción de enviarlo de solicitar que el mensaje pasara a la otra Cámara, o sea, el Senado, donde esta Cámara tiene que resolver si lo aprueba en general con los 2/3 de sus miembros presentes para que vuelva a la de origen. 2/3 de los presentes. Sí, pero en la sala, presidente. Es la sala la que vota habilitando, digamos, el trámite. Perfecto. Muy bien. Si le parece que escuchemos al ministro de Hacienda, que veo en pantalla. Ministro, bienvenido. Hola, presidente. Buenos días. Saludarlos a todos, secretarios, senadores. Buenos días. Hola. Como puede ver, estamos distribuidos en distintas partes del territorio nacional para sostener esta reunión de la comisión hoy día. Bueno, justo con la bienvenida quisiéramos conocer entonces el contenido del proyecto y tal vez tratar de entender por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, que además, si no me equivoco, entiendo que fue a la Comisión de Trabajo en la Cámara y en la Comisión de Hacienda, y en ambos fue rechazado, además de la rechazo general, digamos. No, en la Comisión de Hacienda no fue rechazado porque si no podía conocer el proyecto técnicamente hablando, así que simplemente se presentó. Ya, tiene razón. Se pronunció sobre el informe financiero, me parece. Bueno, en fin. Bueno, ministro, lo dejamos con la oportunidad de seducirnos. Gracias, presidente. Voy a tener una pequeña presentación, solo una pequeña digresión de contexto. Yo quisiera contarles que en este proceso el Ejecutivo ha tenido una permanente disposición al diálogo. La prueba de esto es que nosotros, a diferencia en ocasiones anteriores, sostuvimos 8 reuniones con la CUT. Tuvimos probablemente más de 20 horas reunidos en total. La verdad es que concordamos en que la discusión, dada la coyuntura que enfrentamos como país en materia de empleo, va bastante más allá del tema salario mínimo. Y por lo tanto, buena parte de nuestras conversaciones se centraron en tratar de identificar una agenda que más allá del salario mínimo podamos seguir conversando y consensuando y trabajando con los actores, incluyendo a la CUT, por cierto. Entonces, para señalarle aquello, exploramos varias fórmulas respecto a la propuesta original que tenía el Ejecutivo, y lo mismo se hizo en la Cámara de Diputados con representantes de los diputados de la oposición y del oficialismo, allegando una propuesta alternativa a la que está en el proyecto de ley. Tuvo buena recepción, diría yo, por algunos actores, otros no, y finalmente eso derivó en que se rechazara la idea de legislar. Pero quiero poner eso como contexto porque lo que nos ha animado acá, presidente, es una apertura al diálogo que es consecuente con la realidad que enfrenta el mercado laboral, que es dramática y que evidentemente tiene que hacerse cargo de ella para abordar el tema del reajuste del salario mínimo, entre otros. Si me puedes cargar la presentación. Si nos permiten habilitar el control para poder subir la presentación, presidente, se lo agradecería. Sí, Eduardo Marci va a hacer eso a la brevedad. Está hecho, dice. Ahí sí que sí.
Entonces, lo que yo les voy a presentar es el proyecto tal cual está hoy día, exactamente el que fue rechazado en la Cámara. Y quiero dedicar algunos minutos, presidente, al contexto, a llegar a alguna información que me parece relevante para poder decidir en esta materia. Adelante, Cota. Entonces, en contexto, presidente, lo primero, y esto no tengo que repetírselo a ustedes probablemente porque lo saben de sobra, pero quienes nos escuchan, es obvio que el país vive una crisis económica y del empleo de una envergadura sin precedentes, y la palabra no es exagerada. La verdad es que la caída registrada en la actividad económica en el segundo trimestre no tiene referente desde que existe el indicador mensual de actividad económica, 14,1% de caída, y solo comparable al retroceso que tuvo el PIB durante la crisis de los 80, cuando retrocedió anualmente 13,6%. Es cierto que las razones o los fundamentos de esta caída son distintos, y yo quiero ser honesto en precisarlo, pero el dato duro es ese, una caída muy dramática que ha golpeado a todos los sectores, de todas las industrias, de todos los tamaños, y eso ha derivado en la cara más visible y más dramática de todo esto, que es la pérdida de casi 2 millones de empleos en el último año, acelerado primero por los eventos post-18 de octubre y después por la crisis del COVID, sobre todo. Y ello sin contar las 700.000 y más solicitudes de suspensión de trabajadores y trabajadoras que hoy día se encuentran acogidas a la Ley de Protección del Empleo, el 70% de los cuales son PYME, ¿no? Trabajadores de la PYME. Y nos parece a nosotros que es de suyo evidente que la discusión del reajuste del salario mínimo tiene que hacerse cargo de este contexto distinto. Yo sé que siempre se dice que el contexto es distinto, que hay que tenerlo en cuenta, que no es el momento, pero me parece obvio que hoy enfrentamos una situación objetivamente diferente, muy dramática en muchos aspectos, particularmente en el mercado laboral. Lo otro, presidente, yo creo que es importante tener a la vista. Algo pasó aquí con el... Aquí, siempre pasa. Es importante tener a la vista, presidente, que más allá de este reajuste que se propone en este proyecto de ley, es ver la trayectoria de los reajustes que han ocurrido, en particular tener a la vista que en marzo de este año ocurrió uno de los reajustes del salario mínimo más importantes de los últimos años, de todos los últimos años, subiendo de 301.000 a 320.500 pesos, es decir, casi 20.000 pesos o un 6,5% nominal. Este es un incremento bien fuerte que venía de un acuerdo, ¿no es cierto?, previo en materia de reajuste, donde se trató de indexar el reajuste al crecimiento esperado. Bueno, el crecimiento no fue, por supuesto, el que hemos tenido, que ha sido dramático a la baja, pero lo concreto este es el número, y si usted me apura, en los últimos 2 años el salario mínimo ha tenido un reajuste sustantivo, mayor de hecho que el que había ocurrido en los 2 últimos años de la administración anterior. No lo digo esto para tratar de empatar, ni mucho menos, simplemente para tener a la vista que la tendencia de reajuste del salario mínimo va de la mano de la realidad del mercado laboral, de la tasa de desempleo y del crecimiento económico de la economía, que uno podrá discutir si ha sido alto o bajo en esta administración, en la anterior, pero crecíamos, y por supuesto y sobre todas las cosas teníamos un nivel de desempleo que era 1/3 del actual. Entonces, ese es el punto que a nosotros nos gustaría refrendar en primer lugar como elemento de contexto. Adelante. Acá está lo que ha pasado, producto de lo mismo, presidente, con la adecuación de las remuneraciones reales de la economía como un todo, desde fines del año pasado. La verdad es que por vez primera vemos cómo los salarios se han ajustado en términos reales fuertemente a la baja. Incluso hemos tenido meses en que han decrecido en términos reales y hoy día están creciendo cero. Es más, si usted mira la negociación colectiva, el acuerdo que sellaron trabajadores de Codelco por los próximos 3 años con un reajuste real cero, incluso en una industria que ha sido de las pocas que ha crecido, que ha tenido ganancias de productividad y que además subió el precio. Bueno, algo quiere decir sobre esta realidad muy dramática del empleo que estamos viviendo como país. Segundo término, presidente, yo creo que es útil tratar de calibrar
qué porcentaje de los trabajadores reciben salario mínimo, cuál es la evolución en el tiempo. El último dato a marzo de este año, pero si usted se fija en las dos líneas más rojitas, naranjo y rojo, que es el intervalo que está entre 0,9 salarios mínimos y 1,1 salarios mínimos, estamos hablando de un 8% de los asalariados privados. Ese es el universo que está en ese rango cercano al salario mínimo, las inmediaciones del salario mínimo. Adelante. A su vez, como yo le mostraba los datos de desempleo y la destrucción de empleo que ha habido, también es importante ver que esto ha afectado con mucho más fuerza a los trabajadores jóvenes. Esto es algo que siempre tiende a pasar, pero con toda la caída o la destrucción de empleo en ese segmento ha sido 3 veces la que ha ocurrido en los trabajadores de 30 años o más. Y lo mismo sucede, presidente, esto es importante a nivel de la calificación de los trabajadores, es decir, trabajadores menos calificados, medido aquí por aquellos que tienen 12 años de estudio o menos, es 2,5 veces la pérdida que ha ocurrido en los trabajadores más calificados. Y por supuesto, los menos calificados son aquellos que tienden a recibir el salario mínimo, o estar en las inmediaciones de aquello. Adelante. A su vez, si uno ve los sectores más afectados, sin demasiada sorpresa, presidente, vemos que está la construcción, el comercio, los servicios, y nuevamente esto tiende a coincidir con los sectores que concentran mayor proporción de trabajadores y trabajadoras con salario mínimo. Es decir, acá la destrucción de empleo ha ido de la mano de la baja en la actividad, naturalmente, que han tenido distintos sectores y en particular aquellos que señalan. Adelante. Ahora, los sectores cuyo empleo fue más afectado por la pandemia del COVID son también los sectores donde más se concentran los trabajadores afectos al salario mínimo. Este es un complemento de la gráfica anterior, y que son los sectores de comercio, construcción, servicios de alimentación. Adelante. Ahora bien, si uno hace un zoom en uno de estos sectores, el comercio, por ejemplo, vemos la correlación estrecha que existe entre las ventas reales que estos sectores han experimentado y la creación de empleo, destrucción de empleo en este caso, que es negativa, por lo cual sirve para mostrar que la razón última de esta caída en el empleo es la caída en la actividad económica, como es de suyo intuitivo, ¿no? Adelante. Ahora bien, este es un dato importante cuando nos preguntamos quiénes ganan el salario mínimo a nivel del tipo de empresa, el tamaño de la empresa. El PAI, en la torta de la izquierda, muestra que aproximadamente 3 de cada 4 trabajadores que ganan salario mínimo están están en la pequeña y mediana empresa, en la pyme. Y este es un dato relevante porque bien sabemos que este es un sector que tiene menos espalda financiera, que ha sido fuertemente golpeado desde fines del año pasado, hay que recordarlo una y otra vez, y sobre todo producto de la pandemia. Entonces, cuando uno se pregunta dónde se va a concentrar el impacto de un aumento del salario mínimo, es útil tener a la vista que 3 de cada 4 trabajadores están en la pyme, y esta proporción es más que proporcional, valga la redundancia, y esta es la torta de la derecha, a la participación en el empleo que estos segmentos tienen. En particular, presidente, las pequeñas y medianas empresas representan poco más de la mitad del empleo total y, sin embargo, dan cuenta de 3 de cada 4 trabajadores que ganan el salario mínimo. Es decir, tiene una proporción en términos relativos mayor que el resto. Ahora, siguiendo con el complemento de la información anterior, la planilla promedio de las microempresas está compuesta en más de un 40% por trabajadores con salarios cercanos en las inmediaciones del salario mínimo, y en contraste, menos del 10% de la planilla de las grandes empresas tiene trabajadores que están en este rango de ingresos. Nuevamente, esto complementa lo anterior en términos de que mayoritariamente la pyme concentra 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras con salario mínimo, y esta proporción es mayor mientras menor sea el tamaño de las empresas, siendo mayor en las micro, algo menor en la pequeña, algo menor en la mediana, y así. Para esta tabla, presidente, permite
poner en perspectiva los distintos reajustes de salario mínimo que han ocurrido en los últimos años, los últimos 10 años para ser preciso. No voy a entrar al detalle de las cifras, simplemente quiero visibilizar que los dos últimos reajustes en un periodo semestral, ¿no es cierto?, un horizonte de 6 meses del salario mínimo en la administración de la presidenta Bachelet, sin crisis económica, sin este problema dramático en el empleo, fue de 6.000 pesos. Mostrar enseguida el aumento que ya señalaba ocurrido en marzo de este año, también en septiembre del 2018, donde aumentó 12.000 pesos el salario mínimo, luego 19.500 pesos. En definitiva, estamos hablando de un aumento de más de 30.000 pesos en lo que va de esta administración, y eso sirve para poner en contexto, presidente, el reajuste que se propone hoy día, que es un reajuste que sube el salario mínimo de los 320.500 pesos actuales a 322.000 pesos. Esto implica un ajuste nominal en 6 meses de 0,47%, con la inflación acumulada en este periodo, lo que representa un incremento real de 0,1%. En simple, la fórmula que se propone, presidente, es mantener el poder adquisitivo, el salario mínimo, pero no incrementar su valor real, habida cuenta de los elementos que he mencionado en materia del mercado laboral. Otro punto relevante, presidente, a tener en cuenta, y este es un punto que discutimos con la Cámara de Diputados, es que el actual salario mínimo, por primera vez, su reajuste coincide o coexiste con el ingreso mínimo garantizado, que fue aprobado en marzo de este año y que es ley desde abril de este año, en el cual, con cargo a un subsidio estatal, se pone un complemento al ingreso bruto que reciben los trabajadores que tienen el salario mínimo. En particular, una persona que gana 320.500 pesos hoy recibe un complemento que lo deja con un salario final cercano a los 366.000 pesos. Y el punto relevante a entender acá es que un aumento del salario mínimo hace que el aumento final en el ingreso bruto que el trabajador y trabajadora reciba sea bastante menos que proporcional a esa subida. En particular, por cada 10.000 pesos que se suba el salario mínimo, el trabajador recibiría un aumento final en su remuneración bruta en torno a 1.000 pesos, es decir, una proporción de 1 de 10. ¿Y esto por qué? Porque, como ustedes saben, el monto del subsidio decrece en una proporción de 70%, 0,7 es la pendiente, por cada peso que aumente la remuneración del trabajador, y además está el tema de las cotizaciones, ¿no es cierto?, asociadas a un aumento del salario mínimo que generan o que restan otro 20%. De ahí que 1 de cada 10 pesos de incremento se traduzca en una subida real. Dicho de otra manera, desde el punto de vista de la billetera fiscal, nada más ahorrador de recursos para nosotros que subir el salario mínimo, porque eso va a reducir el monto del subsidio que el fisco tiene que poner, habida cuenta que lo que hace esta ley es asegurar un nivel de renta. Pero creo que la discusión no es esa, creo que nosotros no queremos ahorrarnos esos recursos. Lo que planteamos en este momento difícil es que ojalá ese costo lo asuma el fisco, ingreso mínimo garantizado mediante, en lugar de traspasárselo al empleador en esta situación difícil de extrema debilidad de nuestro mercado laboral. Porque aquí no hay que olvidar, y es sorprendente muchas veces que este punto no se entienda, que lo que hace el gobierno, cualquiera sea el color político, es por ley reajustar el monto del piso mínimo que pueden pagar los empleadores, pero quienes los pagan, valga la redundancia, son los empleadores, son los pymes, son el restaurante, son el comercio, son la empresa mediana o quien sea que tenga un trabajador que contrate por el salario mínimo. Y por último, presidente, para mayor abundamiento de este punto y de la debilidad del mercado laboral, simplemente señalar que en momentos en que estamos discutiendo o que vamos a plantear, ¿no es cierto?, una política de subsidios masivos a la contratación, por un lado,
y a que los trabajadores y trabajadoras suspendidas ojalá puedan retornar a sus puestos de trabajo con un apoyo estatal que complementa o que le transfiere recursos para esos fines. Eso solo denota, solo es explicable en un contexto de extrema fragilidad en que los empleadores en general no están en condiciones de poder pagar los sueldos, ¿vale? Por eso está el subsidio detrás. Entonces yo creo que eso simplemente viene a confirmar que vivimos una coyuntura excepcional en términos de fragilidad del mercado laboral y que todo lo que podamos hacer para apuntalar ese mercado, esa realidad y poder recuperar los empleos es lo que nos debe guiar, y esto nos obliga naturalmente a ser muy cuidadosos durante este periodo en términos del reajuste del salario mínimo para no exacerbar ese problema. En lo concreto, se quedó pegado esto. Ahí. En lo concreto, Presidenta, acá están los guarismos que plantea el proyecto de ley, el reajuste del salario mínimo de 320.500 pesos a 322.000 pesos, insisto, mantiene el poder de compra en base a la inflación acumulada del periodo. Para el salario mínimo, consecuentemente también un ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad, este segmento especial, ajustado en base al mismo guarismo, lo lleva a 240.041 pesos. Un ingreso mínimo mensual para fines no remuneracionales, de acuerdo a la ley, de 207.416 pesos, y también, por ende, de acuerdo a la ley, un reajuste por el mismo criterio en la asignación familiar y el subsidio familiar en los montos que allí se indican. Eso respecto al contexto, Presidente. Respecto al proyecto propiamente tal, el informe financiero da cuenta de los efectos fiscales de este reajuste, que ascendería a 3.250 millones de pesos aproximadamente para el 2020 y 32.500 millones de pesos para el 2021, teniendo a la vista no el impacto en salarios mínimos de funcionarios estatales, porque ese no es el caso en el sector público, es el caso en el sector privado, en un 8% del total de los asalariados, como ya les mostraba, pero no en el sector público. El impacto financiero tiene que ver con las asignaciones, el subsidio familiar y la asignación familiar, mayoritariamente representando un 92% del total. El otro 8% viene de menor recaudación por cambio en los tramos del copago en FONASA y mayores gastos por subsidio al trabajador joven y a la asignación por muerte o fallecimiento. Eso es, Presidente, lo que puedo informar respecto al proyecto, y más que disponible para escuchar sus preguntas, observaciones y sugerencias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ministro, por la presentación. No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta. Yo por lo pronto, y también podemos retomar varias consultas, dudas, reflexiones, si pudiera ahondar mejor o más en profundidad, ministro, respecto a la relación entre el salario mínimo, el ingreso mensual mínimo, el salario mínimo y el ingreso mínimo garantizado, para que se entienda bien el razonamiento que usted ha señalado respecto al limitado impacto que tiene un aumento del salario mínimo dentro de ciertos márgenes, por supuesto. ¿Ya? Que creo que eso es importante porque tal vez no todos lo captan bien, la implicancia que tiene. Porque puede haber un aumento formalmente del salario mínimo, entiendo, pero eso no se va a traducir necesariamente en aumento significativo desde el punto de vista de lo que se lleva el trabajador, por cuanto las diferencias se van a ajustar entre el salario mínimo que lo paga el empleador y lo que está poniendo el Estado como mínimo garantizado. Entonces hay una compensación en el fondo dentro de cierto margen. Y quiero que se pueda ahondar en esto, porque no me cabe duda que cuando se entienda bien qué es lo que ocurre, una inquietud, mire, no digo demanda, una inquietud que va a surgir es, bueno, movamos los umbrales, ¿ya? Y tal vez consideremos un cambio en el mínimo garantizado. ¿Me explico? Que pudiera ayudarse.
esa es una inquietud que creo que sería bueno tratar de hacerlo lo más pedagógico posible para que se entienda bien. Esta sesión, créanme que lo está viendo muchas personas, no solamente aquellos que siguen el mercado financiero y la marcha de la economía, sino que periodistas, organizaciones sociales, organizaciones de los trabajadores. Entonces creo que es importante tratar de ser lo más pedagógico posible en ese punto. Más allá de las consideraciones constitutivas de carácter macroeconómico respecto de la situación del empleo y por qué yo entiendo que usted señala que lo hace poco aconsejable aumentar el salario mínimo, porque va a afectar a las micro y pequeñas empresas, ¿ya? A los trabajadores de esas empresas, mejor dicho. Entonces, yo me quedo con esa una de mis inquietudes iniciales. No sé si alguien más, no veo a nadie que me esté pidiendo la palabra. Señora María Soledad, si usted ve a alguien, si no, le devolvemos la palabra al ministro de Hacienda. Sí, no hay nadie pidiendo. Ahí el senador Letelier, presidente. Ya. ¿Senador Letelier pidió la palabra? Sí, por favor, presidente. Adelante. No, yo le quería pedir al ministro que nos pueda contar, uno, su visión de los diálogos que tuvo con la CUT, de qué temas conversaron, de cómo y por qué cree que no se construyó un acuerdo. Eso es lo primero. Lo segundo, porque creo que él mencionó las reuniones, sería bueno que pudiera socializar aquello. Segundo, es evidente que para un pequeño empresario el pagar 5.000 pesos más o 6.000 pesos más no los arruina. Son otras cosas que necesitan los pequeños empresarios para salir de este momento complejo. Y entiendo que en ese sentido, cuando hablamos de reajuste, estamos hablando de parámetros importantes, pero que hoy se distorsionan con el ingreso, el mal llamado ingreso mínimo garantizado, porque habíamos quedado que se llamaba el subsidio para los ingresos más bajos. En este caso. Porque aquí el debate del aumento del ingreso se distorsiona con este nuevo instrumento. Y en el fondo lo que estamos diciendo es, mire, mientras existe este ingreso garantizado mínimo, este subsidio, no tenemos nada que discutir durante un par de años sobre el sueldo mínimo, porque cualquier aumento se ve anulado en términos de la liquidez que le llega a una familia de trabajo por este nuevo subsidio que se creó. Y en el fondo los estancamos a las familias respecto al aumento de su poder adquisitivo, el satisfacer las necesidades mínimas que tienen. Porque una familia con 4 integrantes es evidente que vivir con 366.000 pesos es muy difícil. Es muy difícil. Y eso, recordando que sobre los 320 en lo que quedemos, la verdad están recibiendo menos de 300.000 pesos líquidos ahí, más bien cercano a los 260. Entonces, tengo la percepción que en esta ocasión deberíamos hacer una reflexión sobre cómo queremos que impacte el aumento en la capacidad adquisitiva del trabajador o trabajadora. Y lo objetivo es que el índice de aumento de los alimentos es bastante mayor que el IPC. Es decir, a la gente sí se le ha encarecido la vida en este tiempo. Y ha aumentado las cuentas de la luz, han aumentado los parámetros que son más difíciles para la familia. Y por ende, sin todavía entrar a la discusión del guarismo, presidente, me preocupa la metodología con la cual debemos hacer esta discusión ahora que existe este subsidio. Porque es cierto lo dice el ministro, ¿para qué aumentar el salario mínimo si es que se lo ahorra el Estado y la verdad el trabajador no recibe ningún impacto relevante a cambio? Y si va a ser así hasta no sé cuándo, hasta que anulemos el efecto del subsidio público, bueno, creo que deberíamos, por tanto, hacer una reflexión distinta. Esto es lo que quiero plantear, porque los parámetros históricos de estar viendo productividad, poder de compra y justicia social, que eran como los 3 parámetros que uno discutía cuando hablaba del sueldo mínimo,
esos hoy están distorsionados de alguna forma y sería bueno ver cómo metodológicamente lo abordamos. Gracias, presidente. Muy bien. Nadie más me dio la palabra, ministro, así que ahí lo dejamos con las inquietudes. Senador Lago, respecto a lo que usted señala, voy a tratar de ser lo más pedagógico posible. El ingreso mínimo garantizado, que fue aprobado por ustedes, se construyó en una lógica en que a medida que primero, como su nombre lo indica, garantiza un cierto umbral de ingreso mínimo, ¿no es cierto? Y cuando un trabajador o trabajadora esté por debajo de ella, se le pone un subsidio estatal que apunte en esa dirección. Ahora bien, conforme el sueldo autogenerado por esa persona va subiendo, el monto del subsidio que se va poniendo va disminuyendo. En particular, tiene la parte pedagógica. Por cada 100 pesos que mejorase la remuneración del trabajador, el diseño de este subsidio que fue aprobado estableció que el subsidio que recibe de parte del Estado no son los mismos 100 pesos, sino que hay 70 pesos que no son asumidos por el Estado, que son, por así decirlo, autogenerados. En consecuencia, el trabajador o trabajadora estaría recibiendo 0,3 como subsidios, un 30% o 30 pesos en mi ejemplo. Pero el ingreso autogenerado, esos 100 pesos que obtuvo el trabajador o trabajadora, también tienen que pagar las cotizaciones sociales. Entonces usted tiene que restarle un 20%. Entonces recibió 100 autogenerado. Por otro lado, el subsidio que usted recibe es, por así decirlo, 30. Y por otro lado, usted está pagando 20. Por lo tanto, en definitiva, el extra, el beneficio adicional que está recibiendo son 10 de esos 100. No sé si eso es lo más pedagógico que puedo hacer, pero esa es la lógica con la cual funciona. La idea es que a medida que el trabajador vaya aumentando su ingreso y se va acercando entonces a este umbral de ingreso mínimo garantizado, el subsidio va decayendo y de hecho en la ley actual el último trabajador que recibe un peso de subsidio, algo de subsidio, es un trabajador o trabajadora que está en torno a los 384.000 pesos. ¿Ya? Alguien que está en 385.000 ya no recibe nada. ¿Okay? Ese es el diseño. Ahora, respecto a las otras preguntas que hacía el senador Letelier, de si acaso esto inhibe el salario mínimo, yo diría que en parte sí, pero en parte no. En primer lugar, porque el reajuste del salario mínimo es una señal de reajuste que afecta a otros procesos de negociación, diría yo. En segundo término, y esto es algo que discutimos latamente en la Cámara, y es súper importante decirlo con mucha claridad, hay trabajadores y trabajadoras que reciben el salario mínimo, pero que no acceden al ingreso mínimo garantizado. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ocurrir eso? Es como una contradicción. Por lo siguiente, presidente, porque básicamente por lo siguiente, porque como ustedes saben, todo contrato laboral tiene una gratificación legal asociada, que puede ser de dos tipos. Puede ser una participación en el 30% de las utilidades de la empresa, o un 25% de la remuneración bruta que el trabajador reciba, con plena flexibilidad para ser pagada ya sea mensualmente, ya sea concentrada en un momento del año. Y esto tiene un tope de 4,75 salarios mínimos. En todo caso, para un trabajador que gana en torno al salario mínimo, esa restricción es no restrictiva, por así decirlo. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿por qué hay trabajadores que ganando el mínimo quedan fuera de recibir el ingreso mínimo garantizado? O dicho de otra manera, ¿por qué hay trabajadores que ganando el mínimo quedan dentro de recibir el ingreso mínimo garantizado? Vemos el caso de alguien que gana 320.500 pesos, que su empleador le paga mensualmente
la gratificación legal del 25%, ese trabajador mensualmente tendría una remuneración bruta en torno a los 400.000 pesos y por lo tanto no recibiría el subsidio estatal del ingreso mínimo garantizado, que, como decíamos, busca asegurar un piso de ingreso que queda por debajo de estos 400.000. Pero, ¿qué pasa con un trabajador que recibe la gratificación por la vía de no ser concentrada mensualmente, sino que su empleador se la paga una vez en el año? Bueno, ocurre que durante 11 o 12 meses del año, en base a la información disponible, y voy a volver sobre este punto más adelante, hay 11 o 12 meses que el trabajador aparece recibiendo estrictamente el salario mínimo sin la gratificación y por lo tanto se beneficia del subsidio estatal del ingreso mínimo garantizado. Y vamos al último caso, un trabajador que participa del 30% de la utilidad de la empresa, pero una empresa que no tuvo utilidades, por ejemplo, lo que probablemente esté pasando hoy día en muchos casos. Bueno, ese trabajador va a aparecer recibiendo en su liquidación del sueldo estrictamente el salario mínimo de 320.500 pesos actuales y recibe en consecuencia a cuerpo entero, en plenitud, el subsidio estatal. ¿Ya? Entonces, lo que le quiero transmitir es que con todo del universo de trabajadores que ganan el salario mínimo, que es difícil estimar hoy día exactamente cuántos son, porque ha habido una destrucción de empleo muy masiva, particularmente concentrada en los trabajadores menos calificados, como ya lo mostré. Si uno toma ese 8% de trabajadores que están en las inmediaciones del salario mínimo y lo multiplica por la fuerza laboral, en un régimen normal estamos hablando de unos 600.000 trabajadores que ganan el salario mínimo. No sé cuánta destrucción de empleo ha habido en este periodo, pero sí le puedo decir que probablemente estemos en niveles de trabajadores y trabajadoras hoy día con el mínimo probablemente muy por debajo de esa cifra. Y de esa cifra aproximadamente la mitad hoy día está recibiendo el ingreso mínimo garantizado, ¿ya? Entonces lo que discutimos en la Cámara de Diputados fue cómo en una óptica de mediano plazo poder subir a este beneficio a la mayor cantidad de trabajadores posible. Y eso pasa en parte, presidente, por mejorar la granularidad de la información que nosotros tenemos a la vista hoy día. Hoy día, por problemas de información respecto a las remuneraciones de los trabajadores y cómo se descomponen entre gratificaciones legales y el resto, no podemos hacer esa separación. Ese es un primer tema a abordar. Y lo segundo es poder difundir de la mejor forma este instrumento para que ojalá sume a más y más personas. Se me preguntaba también respecto a la importancia de considerar los alimentos. Había cuenta, ¿no es cierto?, que el IPC de los alimentos es mayor que el IPC general. Ahora, yo quiero decir dos cosas. Las personas, siendo importante la canasta de alimentos, no podríamos vivir sin ella, consumen otras cosas. Y cuando uno mira la descomposición por quintiles, en qué gastan sus ingresos las personas, y esto es lo que vimos en la discusión del ingreso mínimo, del ingreso familiar de emergencia en el acuerdo de junio de este año, aproximadamente un 25% del ingreso de la familia entre el primero y el tercer quintil en promedio está dedicada a alimentos, o sea, está lejos de ser lo único en lo que gastan. La verdad es que gastan en arriendo, gastan en un montón de otras cosas, y de hecho la propia canasta de IPC ya tiene una ponderación importante del ítem alimentos y bebidas que está considerada, ¿no? Es aproximadamente la mitad del total. Entonces, creo que tiene mucho más sentido referirse a la canasta general, que es la que mide el IPC, por las dos razones que indico. Y por último, la pregunta del senador Letelier relativa a las conversaciones con la CUT, que fueron muy gratas, la verdad, muy constructivas, en un muy buen tono, un muy buen clima de diálogo. Evidentemente abordamos una serie de otras cuestiones que van mucho más allá del reajuste. Ellos manifestaron, uno,
su gran preocupación por lo que ocurre en el mercado laboral, la destrucción de empleo y en particular por los trabajadores suspendidos, la necesidad de poder subsidiar sin distinción de tamaño esa recuperación de los empleos, de que los trabajadores vuelvan, aquellos que están suspendidos. Conversamos también de la apertura, la necesidad de dialogar en términos de la jornada y los horarios laborales de manera excepcional en este periodo, por razones obvias de evitar traslapes, de evitar aglomeraciones en los horarios de entrada y salida, incluso distribuir jornadas para apuntar a aquello. Hablamos también de las funciones y la adaptación de funciones, ellos lo llaman consolidación de funciones, también de manera excepcional, con una apertura a discutirlo. Hablamos también de licencias médicas, de cómo poder abordar para los trabajadores que tienen enfermedades COVID, los tres días de carencia que existen. En fin, fue una discusión que, independiente que no llegamos a acuerdo sobre el reajuste del salario mínimo, cuestión que hay que decirlo, creo que una vez en el pasado ha habido un acuerdo, quedamos y convenimos en seguir trabajando formalmente en estos otros temas y lo hemos seguido haciendo, de hecho. Así que ese compromiso está ahí porque nos preocupa sobremanera lo que ocurre en el mercado laboral, ¿ah? Así que yo diría que fue una buena conversación. También nos juntamos con la CAT, buena conversación también, en aras de poder abordar otros temas en adelante. Y por último, senadores, yo creo que es importante acá entender que no es el tema del reajuste del salario mínimo una cuestión de voluntad o de sencillamente constatar que un salario mínimo es bajo para financiar los costos de una familia con dignidad. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y todos queremos que esto siga aumentando en el tiempo. De hecho, como ha ocurrido en el tiempo, fíjense que en los últimos 10 años se ha duplicado el salario mínimo, ¿cierto? En términos nominales, ¿ah? En términos reales ha tenido un incremento importante. Yo les recordaba el último incremento ocurrido en marzo, de casi 20.000 pesos, hecho que la verdad no había ocurrido, si no me equivoco, nunca en los últimos 10 años. Entonces, todos queremos avanzar hacia allá, pero no basta un deseo, no basta constatar lo deseable que es aquello para por esa vía sencillamente justificar una política que en la coyuntura actual tiene costo. Porque yo ahí discrepo con usted, senador Letelier, de que 5.000 pesos, 6.000 pesos no hacen mella en una pyme. Creo que ese es un debate muy interesante en situaciones que los mercados laborales que no las destruyen. Están en condiciones de normalidad y con el empleo con tasas normales. Pero en estas coyunturas lo que muestra la evidencia comparada, la evidencia empírica, es que sí, en tiempos normales hay evidencia mixta sobre los efectos del reajuste del salario mínimo, dependiendo de su cuantía, por cierto, pero donde sí tenemos bastante evidencia es que en tiempos de crisis como estos sí tienen efecto y es bastante sentido común, porque si no lo tuviera, la verdad es que la política de subsidiar un mercado laboral débil tendría menos sentido. Entonces, yo creo que sí impacta. Y tengamos a la vista lo siguiente, yo de nuevo lo hago sin ánimos de empatar, pero me parece un dato objetivo relevante. Los dos últimos reajustes de la administración anterior, sin crisis, sin este drama del desempleo, fueron de 6.000 pesos. Y por algo será. O sea, tiene impacto. ¿Ah? Y por lo tanto, creo que nuestro deber acá es cómo conciliar un reajuste realista, que ojalá avance en la dirección correcta, pero que se haga cuenta del descalabro que tenemos en el mercado laboral. Esa es la verdad y esa es la posición que nosotros hemos tomado como ejecutivo. Gracias. Muchas gracias, ministro. Veo que se ha incorporado el senador Coloma y el senador García y rápidamente pido la palabra. En el orden que me la pidieron, senador Coloma y senador García. Gracias. Muchas gracias, presidente. Logramos llegar efectivamente a la sala, a la sesión, después de un largo peregrinar. No, yo venía oyéndolo. Yo quiero hacerle una reflexión y una pregunta. Digamos. La primera reflexión, algo
¿cuál es el mercado exacto que usted lo explicó, pero quiero tener claro de cómo influye el tema de la capacidad de contratar con el salario mínimo? Porque aquí estamos, siempre hemos discutido, este es un tema que hemos discutido muchos años, el salario mínimo, obviamente, ojalá siempre fuera el más alto posible, ojalá casi que no fuera necesario legislar sobre eso, porque tendríamos un mercado tan potente que no hay esa necesidad, y eso es lo que hace muchas décadas tomó la decisión de ir fijándola precisamente para establecer los marcos en los cuales estas relaciones laborales se puedan dar. Entonces, yo he venido oyendo y la verdad es que pareciera que, o sea, me empezó que hay harta vinculación entre la capacidad de tener empleo permanente como en el nivel de salario mínimo, que eso es lo que da la impresión, digamos, de que existe. Entonces me gustaría una profundización respecto exactamente de eso. O sea, voy a exagerar, si pidiéramos o si se concediera por parte del Parlamento y fue a petición del gobierno un salario mínimo, no sé, de 10.000 pesos o 20.000 pesos adicionales, quiero usar el punto de vista contrario, digamos, ¿cómo impactaría eso en la capacidad de contratar? Porque aquí lo que nos pasó, y esto es parte de lo que nos pasó, algo distinto, esto nunca nadie lo esperó, no estuvimos el año pasado en condiciones de prever lo que iba a significar el estallido social y de violencia ni la pandemia, y eso generó que todas las lógicas, y siempre han sido así, se basaba en una lógica de crecimiento más inflación esperada, y como el crecimiento era más o menos potente, había un carro en donde de alguna manera podía uno subirse cómodamente, en el sentido de saber que se iba a ir subiendo, como lo ha planteado el ministro, en términos de lograr un crecimiento real muy significativo y muy superior a otras economías. Pero hay que, ya que nos pasó lo que nos pasó, hay que también verlo al revés, digamos. El problema número uno hoy día es el tema del empleo, cómo opera la lógica del salario mínimo, particularmente pensando en que el gobierno es el que menos paga salario mínimo para estos efectos, digamos, donde menos le influye, sino que son señales que se da el mercado. Pero es una reflexión que yo creo que el ministro puede hacerla. Yo quiero hacer otra de que básicamente son los efectos de un eventual rechazo de este proyecto, porque yo veo que estamos llegando a un momento bien especial, donde, a diferencia de casi todas las otras ocasiones, esto viene rechazado de la Cámara de Diputados, no viene rechazada la idea de legislar, que es bien profundo. Yo entiendo, por lo que un estudio nos ha tocado, que estamos, y el gobierno, el presidente, hizo uso de una norma bien excepcional, que es pedirle insistencia por 2/3 de los presentes, que es un quórum muy alto, para el efecto de poder, digamos, activar que este proyecto se pueda efectivamente aprobar. Y el efecto contrario que esto tiene, que si se rechaza, no solamente no hay proyecto, sino que no hay por un año proyecto. Así dice la norma, y él, dicho sea paso, lo ha dicho siempre, para que nadie crea que esto es un tema constitucional emergente. O sea, cuando se rechaza la idea de legislar en una Cámara, ese mismo proyecto no se puede presentar por un periodo de un año. Y aquí no hubo aprobación, porque a veces tiene la duda de si se aprueba la idea de legislar, pero se rechaza el guarismo, ¿llega acá solo el guarismo? No ha pasado otras veces. Aquí no llegó a nada. O sea, llega... entonces me gustaría ver que nos pudiera explicar los efectos del eventual rechazo, que yo creo que es bien importante para tenerlo presente, y entender también que este tema del reajuste del salario mínimo también tiene que ver con otras prestaciones. No es solamente el salario mínimo, sino que tiene otras asignaciones que también eventualmente se reajustan, y que en virtud de este efecto que se produciría en caso de rechazarse, también quedarían sin este incremento por un periodo de un año. Yo creo que es bien importante también tener claro esa reflexión, porque es bien raro lo que pasó ahora. Otras veces la Cámara lo había mandado sin guarismo. Y yo sé que es difícil ponerse de acuerdo en un salario mínimo, porque hay que tener mucha convicción de lo que significa, y claro, y probablemente una perspectiva de aplauso es más bien renuente, el tratar de no aprobar siempre una cosa que signifique más. A mí me tocó el primer gobierno de la presidenta Bachelet, digamos, de tener que, era Andrés Velasco, entiendo, el ministro de Hacienda, tener que instar a los partidarios a aprobar un salario mínimo que parte del gobierno lo rechazó. O sea, el salario mínimo se aprobó con los votos nuestros, porque había yo creo que son estos momentos donde uno tiene que respaldar al ministro de Hacienda, porque busca
lo que más puede, la conducción de la política económica, porque es lo que más se puede, nadie mejor que él puede de alguna manera ayudar a dar la señal pública para efecto de que el sistema económico funcione. Y creo que nuestro ministro de Hacienda, que le toca ahora este complejo tema, tiene perfecta conciencia que sería mucho más fácil probablemente, si sabe que más echémosle más para adelante, pero los efectos económicos pueden ser mucho más complejos y el efecto de un rechazo creo que es bien único y muy pernicioso. Esa es la impresión que tengo yo. Por eso quería hacer esa es una reflexión más una consulta, para ser franco. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Coloma. Me ha pedido la palabra el senador José García y le aprovechamos de la bienvenida al presidente en ejercicio de la comisión, senador Pizarro. Senador García, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la senadora Isabel Allende, por supuesto a los dos ministros, al ministro Monkever y el ministro Briones, a los senadores Letelier, Pizarro, Coloma y por supuesto a María Soledad y Eduardo, que siempre nos están acompañando, nuestros secretarios de comisión. Primero quería pedir información. Sería importante, ministro Briones, si usted nos pudiera hacer llegar información respecto de los pagos en relación con el ingreso mínimo garantizado. ¿Cuántos trabajadores están recibiendo el máximo de subsidio que establece la ley? No sé cómo tendrán ustedes los tramos, pero sería bien importante que esa información la tuvieran. Lo segundo, yo quería pedir información respecto de subsidio único familiar y asignaciones familiares, porque yo entiendo que se están reajustando también en poco más de 1, algo %. Me gustaría saber cómo quedan los valores de esos subsidios, sobre todo el subsidio único familiar. Y finalmente, respecto del procedimiento al que se refería el senador Coloma, yo entiendo que lo que nos corresponde hacer en el Senado es simplemente habilitar o no habilitar. Yo entiendo que estaremos todos en la idea de habilitar a la Cámara de Diputados para que siga tramitando el proyecto de ley de reajuste. La única manera de que el Ejecutivo pueda seguir conversando, pueda probablemente seguir entregando otras propuestas, es habilitando. Si no, va a ocurrir lo que decía el senador Coloma, y esto es que por un año no vamos a tener reajuste, no vamos a tener reajuste del salario mínimo, no vamos a tener reajuste de asignación familiar, de subsidio familiar. Es bien curioso lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Normalmente siempre se aprobaba la idea de legislar y se votaba en contra del guarismo cuando se pretendía establecer condiciones para una mejor negociación. Pero esto de negarse a legislar respecto del reajuste del salario mínimo, yo no recuerdo que hubiese ocurrido. Normalmente, como digo, era el guarismo el que quedaba en discusión, pero eso permitía que el proyecto de ley se siguiera tramitando. Ahora estamos impedidos de seguir tramitándolo y lo que nos pide el Ejecutivo es que habilitemos a la Cámara de Diputados en el Senado por 2/3 para que nuevamente puedan volver a discutirlo. Y yo creo firmemente que eso es lo que hay que hacer. Y entiendo que nosotros como Comisión de Hacienda, básicamente lo que tenemos que hacer es decirle a la sala de que es razonable lo que el Ejecutivo está pidiendo y que debemos habilitar a la Cámara para poder seguir tramitando el proyecto. Pero eso, reitero la petición de información en los dos sentidos, ingreso mínimo garantizado y los nuevos valores en que quedarían el subsidio de asignación familiar y la asignación y los montos de las asignaciones familiares, y hacer un llamado a que podamos hoy mismo, en esta misma sesión, despachar el certificado a la sala, solicitando a la sala que podamos habilitar a la Cámara para continuar con la tramitación, estudio, análisis de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Senador Letelier. Disculpe, presidente.
No sé si te escuché mal o no al ministro. Entiendo que estamos en el momento, como decía el senador García, de si habilitamos para que siga la discusión a medida de la insistencia. Él insinuó y planteó todo el tema de la gratificación legal y cómo eso impacta para que algunos entren y otros no entren. De lo que le entendí, quizás no lo entendí bien, es que había voluntad de abordar ese tema en el marco de esta ley o que estaban dispuestos a abordarlo en otra ley. Lo segundo es, no sé si se mencionó los plazos para esta negociación, es decir, porque en algo que estaremos todos de acuerdo, estamos en un momento de poca certidumbre. No se sabe cómo va a estar la economía, se sabe hoy que hay mucha incertidumbre, cómo estaremos en marzo, no se sabe. Entonces también hay en algún momento se planteó de que puede estar para mejor, puede estar para peor. Entonces, pero en un momento se planteó que la negociación fuera más escalonada. No sé si el ministro eso lo había mencionado antes o no. Bien. Ministro, le cedo la palabra si tiene ganas de, Gracias. de abordar parte de la inquietud que le ha planteado. Gracias. Respecto a lo último, que voy en orden de lo último a cerrar. Lo que plantea el senador Letelier, lo que hace es que no un arreglo legal, no es que por ley se arregle ese problema. Lo que nosotros estamos trabajando, senador, hace varios meses, y la verdad es que está en una falencia, bien increíble. Es una falencia bien increíble que tenemos como país. Es que nosotros no tenemos los datos de remuneraciones. No voy a decir en tiempo real. Perdón, ministro, apaga los micrófonos, gracias. Nosotros como país no tenemos acceso a datos de remuneraciones, no voy a decir siquiera en tiempo real, sino ni siquiera con un desfase de un mes. Es increíble nomás. Y no tenemos la desagregación de esa remuneración, sus distintas componentes. Estamos tuertos. Y lo que estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo hace una buena parte, hace un buen rato, y le vamos a poner acelerador ahora, es la creación de un libro de remuneraciones digital, que precisamente nos permite tener esta información con la cual poder extender esto, evaluar, generar mejor diseño de política pública. Pero hoy día lo que tenemos acceso es a la remuneración total de un trabajador con desfase, sin saber si eso incluye o no gratificación. Entonces, por eso que yo les decía que hoy día el subsidio se paga cuando nosotros observamos que el trabajador o trabajadora, por las razones que sean, en el mes 1 recibe el mínimo o un monto que lo habilite para tener un complemento de subsidio, y así se va siguiendo mes a mes. Y cuando no se cumple eso, bueno, ese mes no se paga el subsidio. Y cuando eso no se cumple puede ser, por ejemplo, porque ese mes el trabajador recibió todas sus gratificaciones concentradas en un mismo mes, o porque la gratificación fue el 30% de la utilidad, o lo que sea, ¿no es cierto? O porque le subieron el sueldo, porque aumentó de grado, no tengo idea, por las razones que sean. Y nosotros estamos construyendo eso, y además la ley nos obligó a nosotros, y esta es otra crítica que se hace, que tenemos que avanzar, nos obligó a nosotros a poder hacer automático este proceso en un año más. Porque hoy día son los trabajadores y las trabajadoras quienes se inscriben a este beneficio. Y uno se pregunta por qué se inscriben. Bueno, precisamente por el mismo problema anterior, porque usted no tiene capacidad de hacerlo automático. Entonces tenemos una falencia operativa, si usted quiere, de hardware como país, más que legal, y estamos trabajando en eso, porque la verdad es que es bien insólito que no tengamos la información de todos los sueldos de Chile en tiempo real. Creo que hacia allá deberíamos aspirar. Respecto a las implicancias de qué es lo que significa la insistencia, qué es lo que significa que la Cámara haya rechazado la idea de legislar, bueno, creo que ustedes mismos han respondido a aquello. Efectivamente, si la insistencia no se acepta, no hay reajuste, no hay ley.
Así que eso, claro, es algo que obviamente todos quisiéramos evitar. Respecto a lo que preguntaba el senador García de los montos de reajuste de la asignación familiar y el subsidio familiar, son los montos que le presenté. El límite inferior de la asignación familiar sube a 337.000 pesos y el límite superior a 492.800. Lo voy a mandar, senador, del detalle. Y lo mismo que voy a solicitar al Ministerio de Desarrollo Social, el desglose de la información que usted me pide de cómo se distribuye actualmente el subsidio del ingreso mínimo garantizado por montos de las transferencias. No tengo esa información en mi cabeza, pero la voy a pedir y se las voy a hacer llegar. Solo le puedo decir que en este periodo de pandemia, desde que partió la ley, ha habido en el PIC más de 300.000 trabajadores y trabajadoras que han recibido el subsidio, en distintos montos, por cierto, y que actualmente son aproximadamente 250.000. Había cuenta que ha habido nuevamente destrucción de empleo, que es algo que hay que tener a la vista. Y por último, lo que planteaba el senador Letelier, efectivamente nosotros tanto con la CUT como en la Cámara de Diputados tuvimos apertura a poder generar una estación intermedia en este reajuste, es decir, en que en lugar de que fuese anual, pudiéramos evaluar la situación en marzo, abril del año próximo, lo que me parece bien sensato, honestamente, porque poder situarse en el contexto que la economía vaya a mostrar en ese entonces, en materia de crecimiento y sobre todo en materia del mercado laboral. Así que esa opción está perfectamente abierta, senador. Yo creo que mirando lo que se viene por delante, ¿no es cierto? Lo más adecuado, quizás si uno fuera una lógica de ese tipo, es que este reajuste, una nueva propuesta de reajuste y las conversaciones que se tienen en el mes previo pudieran ocurrir en el mes de abril, porque como yo le decía, estuvimos todo agosto con la CUT en varias reuniones, 8 tuvimos en total, y creo que se requiere ese tiempo, se requiere marzo para poder discutir. Pero esa apertura está, la refrendo acá, y nosotros también nos allanamos en la Cámara a explorar fórmulas, ¿no es cierto?, que pudieran incorporar en este reajuste una mejora respecto a lo que el proyecto plantea, que pudieran incorporar alguna medida de inflación esperada para el periodo que sigue, y eso nos llevó a plantear una mejora del reajuste, los términos que hoy día están propuestos. Y como yo les decía, hubo buena disposición, una buena evaluación de varios diputados. Lamentablemente algunos estaban de acuerdo, otros no estuvieron de acuerdo, y finalmente no se logró un acuerdo más general con la oposición, razón por la cual el proyecto fue rechazado. Pero yo quiero insistir que acá la disposición a dialogar y a abrirse a la apertura ha estado siempre ahí. Creo que nuestras reuniones con la CUT así lo atestiguan. Yo creo que no ha habido nunca una discusión de salario mínimo con más reuniones con la CUT y con más horas dedicadas, y con otros actores, por supuesto, ¿no? Que no son los únicos actores. Entonces esa disposición está ahí, si eso ayuda a poder crear una suerte de preacuerdo acá en el Senado que nos permita aprobar la existencia y nos permita definir los términos en los cuales uno pudiera presentar el proyecto en la Cámara, ¿no?, en aras de que esto se apruebe. Así que esa apertura está plenamente vigente. Lo que sí, yo quiero ser muy transparente con ustedes, siempre ha sido mi estilo. Yo tengo claro mis límites en esta materia, sobre todo cuando no estoy actuando con plata del fisco siquiera. Acá el reajuste del salario mínimo es algo que uno determina por ley, pero cuyo costo recae en el sector privado. Y hoy día yo no me puedo hacer desentender de la realidad dramática que enfrentamos. Entonces, a mí si yo se lo dije, lo hablé con mucha sinceridad con los diputados, si me van a plantear un reajuste de 10, 8 mil pesos, yo no estoy disponible, no por una cosa de mala voluntad, porque estoy muy consciente del drama que hay afuera, drama que justifica que hagamos una política masiva de subsidios. Entonces, vuelvo a mi punto y por favor léanmelo en ese término, no con ánimo de empatar,
pero tengamos a la vista el reajuste, los dos últimos reajustes en el gobierno de la presidenta Bachelet. Ese es como el techo máximo, no había crisis, no había la situación dramática de desempleo. Yo creo que ese techo ya es largo para esta situación. Entonces yo no quiero especular, ni bloquear, ni darle falsas expectativas. Yo tengo un límite muy claro en esta materia, y yo tengo que ser muy responsable a la hora de plantear a nombre del Ejecutivo un reajuste del salario mínimo que se haga cargo de lo que pasa afuera. Bueno, no veo que nadie más haya pedido la palabra, tenemos que tomar una decisión de cómo seguir. Yo tengo una siguiente... sí, senador Pizarro. Sí, breve, presidente. Quiero pedir la excusa del caso porque la verdad que tuve 1 hora 10 minutos ahí en el control de Placilla que la verdad que no sé qué controlan. Incluso vi que me pasó el senador Coloma por el lado izquierdo, cosa que no es muy rara últimamente, pero me pasó por el lado izquierdo y avanzó más rápido que yo en la fila. Será la socialdemocracia que viene en aumento y en auge. Pero, presidente, aparte de pedir las disculpas y estos gajes... Te pasé por la derecha, pero no me viste. No, si pasaste por la izquierda no voy a decir porque venía por las líneas de los camiones. Justo te protegieron todos los camiones y pasaste de largo. Yo, por ordenado, me vine por la línea de los autos. Es Sergio Pérez bueno. Un salvoconducto. Sergio Pérez sí, no, sí, tiene prerrogativa. Bueno, pero más allá de eso, escuchando la intervención del senador García, y creo que es bueno sincerar la situación en la que nos encontramos. Más allá de las razones que hayan tenido los diputados por de esta forma bien especial de rechazar la idea de legislar sin dar posibilidad a buscar mejora, a buscar ajuste, nos colocan en una situación bien compleja a nosotros, porque la insistencia significa juntar 2/3, es para que la gente entienda. Y además 2/3 sobre un texto que ya fue rechazado por la Cámara y con bastante votación. Y entiendo además con votos transversales, no solo de oposición, sino de gobierno también. No sé cuántos serían, pero pareciera que esa fue como la lógica. Entonces, sin algo distinto o sin una propuesta distinta, no veo cómo nosotros vamos a decir, oiga, vuelva a la Cámara a volver a discutir algo que los diputados ya rechazaron, aun cuando uno tuviera la mejor voluntad del mundo. Entonces a mí me parece, porque yo no sé si explicaron el procedimiento que tiene, el tratamiento especial que tiene esta pocas veces en la legislatura. Al rechazar la idea de legislar y el Ejecutivo insistir, necesita 2/3 de los miembros presentes en la sala. Esto normalmente se tiene que ver en la sala, ni siquiera en la comisión. Yo entiendo que la voluntad de la mesa del Senado fue que lo viéramos en comisión para buscar algunas fórmulas, mecanismos que permitan decir, bueno, sobre esta base distinta que se está planteando de enfrentar el reajuste del salario mínimo, la sala del Senado podría asumir la responsabilidad de decirle a la Cámara, vuelva a estudiar el proyecto. Porque eso es en la práctica y ni siquiera nosotros podemos hacer indicaciones ni podemos hacer nada respecto de la insistencia. Lo único es posibilitar a la Cámara. Y la Cámara obviamente no va a decir que va a volver aquí, a lo mismo que ya rechazamos. Entonces, creo que eso es lo primero, presidente, que debemos entre nosotros tenerlo bien claro y sincerárselo al gobierno, pues si el gobierno dice, mire, yo no tengo nada más y lo que hay es lo que hay, bueno, a mí personalmente me da la impresión de que no vamos a tener 2/3 y más bien lo que va a ocurrir es que va a haber una mayoría para ratificarlo de la Cámara. Y se va a producir esta situación compleja de no tener la posibilidad de discutir nuevamente una ley de reajuste durante un año. Ahora, de las últimas cosas que dijo el ministro de, mire, esto podíamos verlo en marzo, revisarlo. A mí me parece bien explorar todas las cosas, todas las posibilidades alternativas. ¿Qué es lo que puede cambiar de aquí a marzo? ¿Qué es lo que puede mejorar de aquí a marzo? ¿O qué otra información podamos tener de aquí a marzo distinta
a las proyecciones que ya se hacen, no sé, creo que podría estar vinculado más bien a las políticas de subsidio, al empleo, porque es cierto lo que dice el ministro, aquí quien asume el aumento son los empleadores y quienes reciben el aumento son los trabajadores y ojalá los trabajadores pudieran tener los mayores aumentos posibles, pero lo primero es garantizar empleo. ¿Y por qué le digo esto? Porque, bueno, para poder garantizar empleo tiene que haber una política de apoyo, de subsidio a la generación de empleo o a la contratación. Y en eso vuelvo a algo que ya se ha conversado bastante, es esta necesidad de tener políticas claras en materia de subsidio, establecer instrumentos y mecanismos que permitan avanzar en esa generación de empleo. Para eso se requiere que el gobierno definitivamente haga una propuesta. Ahora acabamos de saber que el presidente de la República ha dicho que va a anunciar y que va a anunciar y que lo va a anunciar y para, no sé, 15 días más. Porque necesariamente creo que este debate que tenemos nosotros se va a ligar, yo me imagino, potencialmente a las políticas de apoyo al empleo, sobre todo para la pequeña empresa, que es la que más nos preocupa. Si eso es así, con todo respeto al senador García, yo creo que nos vamos a tener que dar un tiempo para establecer algo distinto, algo novedoso, algo que implique tener un cierto acuerdo, protocolo, propuesta, que de manera informal, no, de manera formal se le plantea al Senado como un mecanismo a retomar en el debate en la Cámara de Diputados y así autorizarlo nosotros. Si no, no veo cómo se puede llevar adelante. Ya, gracias, senador Pizarro. Cuando estaba hablando, usted dio la palabra, es lo que iba a plantear, de que yo no veía mucho destino a poner esto en la sala del Senado si es que no hay una propuesta de cambio. Puede que no sea legal, porque no tenemos atribución hoy día, pero sí algo que se puede conversar y llegar a un entendimiento que permita que, justo conseguir los 2/3 en el Senado, que vaya a la Cámara de Diputados, pero con un sentido de propósito, que hoy día no se vislumbra, para ser muy franco. Entendiendo, me pareció escuchar que el ministro está abierto a hacer algunas modificaciones, eso es lo que yo entendí, en términos de revisar cuándo son los reajustes, los mecanismos, e incluso, sin entrar a discutir un guarismo al respecto, me pareció entender, no estoy disponible por 8.000, 10.000 pesos, con lo cual yo entiendo que entre 1 y 8.000 haya un espacio para poder compensar. Entonces, yo lo que sugiero, que más allá de que vamos a llegar a la hora de la sesión, que tal vez nos demos un espacio para conversar y ver qué es lo que se podría construir en torno a esta discusión de manera bien integral. Puede ser con distintos tiempos, puede ser con algunos elementos que gatillen ciertas decisiones, porque no sabemos lo que viene para adelante en materia de futuro. Muy tal vez en la forma que se estructuró el salario anterior, la propuesta anterior, que tuvo un traspié con el veto, pero de generar un cuadro en el cual identifiquemos algunas variables y ver la posibilidad de con eso proponerle al Senado que lo apruebe en vista que tenga algún grado de éxito en la Cámara de Diputados. No se me ocurre nada más original que plantear en este minuto. ¿Ya? Lo que yo no haría, creo, es hacer el salto de decir que puede ser una alternativa. Vamos con un certificado, va a la sala, y en la sala decimos, bueno, démonos la oportunidad de ver qué pasa y aprobemos esto con 2/3 y veamos qué ocurre. Yo creo que sería más prudente, y voy a insistir en mi opinión, pero puedo recibir opiniones distintas, de tratar de construir algo con alguna base más o menos sólida, y eso puede permitir la habilitación desde el Senado y tener un mejor destino en la Cámara, creo yo. Senador García, y después senador Letelier me dio la palabra. Presidente, a mí también me gustaría que nosotros tuviéramos una negociación con el gobierno, construir un acuerdo y en función de eso aprobar la insistencia. Sin embargo, yo creo que el lugar donde se tiene que dar la negociación es en la Cámara. Así lo mandata nuestro ordenamiento institucional, por una parte, y por otra, porque finalmente se dificulta mucho que podamos construir el acuerdo en el Senado, porque probablemente la Cámara va a decir, bueno, eso es lo que se acordó en el Senado, nosotros a eso le agregamos tanto o cuanto más. Y se nos dificulta enormemente construir un acuerdo que sea serio, que sea responsable, que se haga cargo de la realidad de altísimo desempleo que está viviendo el país.
cifras que no conocíamos desde hace 30 años atrás o más quizás. Entonces, de verdad que la situación es muy, muy difícil, muy apremiante, y por eso yo quiero apelar, no conozco en esto digamos, la opinión que tenga el ministro Briones, pero yo quiero apelar a que nosotros habilitemos, que nosotros aprobemos la insistencia y que la negociación se haga en la Cámara de Diputados. De manera contraria, yo creo que se va a hacer muy, muy difícil construir el acuerdo en términos razonables. Gracias, presidente. Bien, se reciben opiniones, comentarios, sugerencias. Solamente un elemento a tener en consideración. En la Cámara esto se rechazó, pero además hubo un número de abstenciones que se suman al rechazo en la Cámara, mayoritariamente de parlamentarios de derecha. O sea, miré aquí a la pasada, Joaquín Lavín, Celi y Osvaldo Urrutia. O sea, estamos hablando ya del núcleo duro del oficialismo. Entonces, claramente hay que tener algo consistente y atractivo para que parece que voten a favor. ¿Le he pedido la palabra al senador Letelier, parece? Presidente, yo creo que, claro, necesitamos combinar dos fenómenos. Uno es construir las mayorías en el Senado para aprobar la insistencia. Yo no la daría por aprobada automáticamente, sino un cierto marco de entendimiento. Entonces, lo que propone el senador García lo encuentro poco factible, el de pensar que vamos a aprobar la insistencia sin ningún contexto distinto. Entonces yo creo que el armar ese parámetro como propone el senador Lago es útil. Entiendo que tenemos que generar las condiciones para que la Cámara de Diputados avance, de que ellos puedan profundizar en algunos temas, lo comprendo, pero necesitamos entre nosotros llegar a construir algún parámetro nuevo. Me parecería muy curioso que aprobemos la insistencia sin saber cuánto va a durar esta negociación, cuántos son los parámetros por ejemplo, lo que planteó el ministro, cómo incorporar más gente que quería estar en el subsidio para los ingresos bajos. Eso lo vamos a incluir en esta ley, y de forma tal que el pago de la gratificación legal no influya en el pago del subsidio del ingreso mínimo garantizado. Yo creo que hay 2 o 3 temas de este tipo que pueden facilitar que lo podamos aprobar a más breve plazo, pero es bueno precisarlo. Yo creo que necesitamos por lo menos fijar algún marco que nos viabilice a nosotros políticamente aquello. Bueno, aquí estamos topados. ¿Alguien más tiene algo que contribuir a esto? Ya. Miren, yo aquí tiendo a pensar un poquito en la frecuencia del senador Letelier. Creo que para convencer o estimular a parte de nuestros sectores tenemos que tener más claridad en algunos temas, entendiendo que la Cámara tiene un rol que cumplir también y que la negociación seguramente más formal se va a hacer allá. Pero Presidente. Lo que quiero decirles es cómo hacemos para que hoy a la tarde nosotros tengamos que informar de esta conversación a nuestra bancada y comité y decirle, mire, la verdad que esto no ha habido mucho avance. El ministro ha dicho que tiene capacidad para tratar de mejorar el proyecto en algunas áreas interesantes, pero todo se va a ver allá en la Cámara de Diputados. Así que hagamos fe y votemos y habilitemos. No sé si eso tiene... Eso es lo que yo... Esta sería la solución fácil, comillas, si dependiera de uno nomás, pero... Y trasladaría todo la carga de la responsabilidad a la otra Cámara. Esto está hablándolo bien en voz alta y ante las cámaras, pero ese es el dilema, y yo siento que no sé si está el respaldo en la oposición para eso. Ni hablar en el oficialismo, no tengo idea. Por lo menos el oficialismo en la Cámara de Diputados fue bien categórico. Ante la misma propuesta que tenemos nosotros hoy día, la rechazaron. Hay algunos que se abstuvieron. Entonces, esa es mi inquietud, que no sé con qué argumentos puedo tratar de trabajar con el resto de los senadores para decirle habilitemos.
¿Qué plazo tenemos, presidente? Senadores Coloma y senador Pizarro. Presidente, claro, no está fácil, sí, yo lo concedo. Es un camino, pero... Sí, no está fácil, pero yo creo que tenemos dos alternativas. Uno, eventualmente llegar a un acuerdo, que yo creo que el ministro generó flexibilidad dentro de lo que se puede. Yo lo oí el debate en la Cámara, él planteó lo que más podía avanzar en la inflación esperada, algo parecido a lo que se hizo en el gobierno anterior, digamos, y eso a mí me da como 5.000, un poquito más de eso es lo que me da, puede que sea un poquito más, digamos. Under 6. 6, claro, 6, algo de ese nivel, eso entendí que podía ser, y que fue muy categórico en decir que más consideraba que había una imposibilidad práctica, pero lo que pasa es que aquí hay como dos opciones, que no es fácil, yo entiendo, pero es que, o uno intenta, si llegáramos, imaginemos un acuerdo acá, ¿cuál es la viabilidad que eso pueda tener una equivalencia en la Cámara? No hay seguridad. Y al revés, la otra opción, a menos que se garantice, que no sé si es posible, la otra opción, porque recordemos que este es un trámite nada más que habilitante, o sea, es para que no, porque lo contrario es que no hay, y ya las normas son así, que no hay por un año, no hay un tema de reajuste de salario mínimo ni reajuste de las prestaciones que van asociadas, porque, como insisto, se rechazó la idea de legislar, porque distinto hubiera sido si hubiera rechazado el guarismo, no sé por qué lo hicieron, no sé, pero eso ya no depende de nosotros. Es habilitante, y en ese trámite habilitante después también la opción acá de estar de acuerdo o no en la Cámara. Claro, obvio, lo mejor óptimo sería poder llegar a un espacio de entendimiento con una cierta garantía de que en la Cámara eso también tenga sustento. Y la otra es habilitar en la confianza que se podrá llegar a un acuerdo posterior. Lo que sí me parecería a mí una mala decisión es que esto simplemente se rechace, porque creo que los efectos son súper perniciosos, y sobre todo creo que el ministro ha dado argumentos, yo creo que son bien de fondo respecto de cuáles son las restricciones que se tienen, y que no es un tema de voluntad, tiene que ver con que lamentablemente nos tocó enfrentar esto con la peor tasa de desempleo de no sé si muchos años, con un crecimiento más bajo de muchos años, por razones que todos entendemos, digamos. Entonces uno no puede darle una especie de tratamiento normal a un tipo de legislación en un momento especialmente anormal. Y obviamente las soluciones anormales son a tiempos anormales, porque si hiciéramos como que no ha pasado nada, hiciéramos como que no hubo pandemia, o que no hubo estallidos sociales de violencia, claro, sería hacerse trampa en el solitario para el manejo de la economía, digamos. Y creo que hay que hacerse cargo de esas dos realidades y tratar de buscar el mejor escenario posible. Incluso lo que planteó el ministro en cuanto a eventualmente se pueda, o sea, algo más transitorio este periodo, estoy especulando, aquí me interpreto yo nomás, y hacer en marzo a la espera de que eventualmente, tampoco hay garantía, el mundo pueda volver a activarse, Chile pueda volver a activarse, y de eso tengamos lógicas de crecimiento esperado mayores, que son las que sustentan al final la lógica de los salarios, digamos. Entonces creo que hay como tres alternativas viables: habilitar a la Cámara, buscar una negociación que sea vinculante a la Cámara, también a veces ha sido al revés, que la Cámara ha llegado a vinculaciones que son vinculantes a nosotros, o generar un espacio en donde podamos extender por un periodo, que es una cosa un poco distinta, por un periodo más acotado de tiempo, con un reajuste para ese tiempo, a la espera de que en marzo pueda haber condiciones que nos permitan ahí sugerir un incremento más significativo por el año, por un año más, digamos, a partir de marzo. Eso puede ser otra fórmula, pero creo que por ahí tenemos que tener los espacios, no tenemos mucho más, dado este momento complejo. Yo me voy a permitir, primero, no sé si tiene algún grado de urgencia este proyecto, o sea, sé que es importante, pero no sé si tiene urgencia que venza hoy día, porque creo que tal vez para dilucidar parte... ¿Ah? No tiene urgencia. Ya, por lo mismo yo tal vez sugiero algo, que te dé un curso de acción. Como no sabemos cuál es la cantidad de respaldo que hay para ir y pedir simplemente con toda la buena voluntad que se apruebe, prudente darnos de aquí a mañana, de hacer las consultas, primero al interior de nuestras respectivas bancadas para explicar lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo, yo miro lo que me digo, no sé si voy a quedar arrepienta, pero
de tal vez tener un poco más claro si es posible avanzar en un entendimiento en el Senado. O sea, tratar de avanzar en los dos planos al mismo tiempo. Si no es así, por lo menos tener claridad respecto a otras bancadas. Y si, bueno, si está agua en la piscina, se pondrá en votación mañana y se aprueba la insistencia. Si dicen que no, bueno, ahí vemos qué hacemos. O votamos un proyecto y se pierde y esperamos un año sin nada, o nos sentamos a conversar de frentón. En un acuerdo, perdón, y puede ser un acuerdo, como llamo yo, un acuerdo que abarque ciertos parámetros gruesos y que podrán ser complementados o algunos tal vez mejorados en la Cámara. No. Pero yo no estoy en condiciones de decirle hoy día al ministro, al gobierno, mire, ya lo ponemos votación a la tarde hoy día con un certificado y vemos qué pasa, porque el vemos qué pasa creo que no sería responsable, por eso que no me atrevo a ese curso de acción y yo sugerir 24 horas. Ya, senador García. A ver, yo que hacer consulta y que probablemente lo tengamos que resolver en un par de horas más. Eso lo entiendo perfectamente bien. Lo que sí me interesa también dejar en claro, porque alguien podría decir, mire, no importa que no tengamos reajuste de salario mínimo ahora y que lo tengamos en marzo, que lo discutamos en marzo. Porque además está esto del ingreso mínimo garantizado, que finalmente termina no haciendo gran diferencia en lo que recibe el trabajador. Aunque sí, yo quiero recordar, porque yo entiendo que el salario mínimo es imponible solo en lo que dice la ley, no en lo que respecta a ingreso mínimo garantizado. Pero entonces, claro, uno podría decir, mire, ya no importa, dejémoslo para marzo. Pero a mí por lo menos me hace mucho sentido el reajuste del subsidio único familiar. Yo vengo de la región más pobre de Chile, tengo una enorme cantidad de mamás que son beneficiarias, miles de causantes, como yo creo que lo tenemos todos en nuestras respectivas regiones, en la Araucanía un poco más acentuado, y aun cuando el reajuste sea poco del subsidio único familiar y de las asignaciones, es muy importante reajustar esos montos. O sea, a mí me parecería de verdad tremendamente sin sentido que, como se votó en contra de la idea de legislar, ni siquiera tengamos reajuste de subsidio único familiar. Y yo eso de verdad que lo encuentro, créanme, no quiero exagerar, pero yo lo encuentro bien dramático en realidad, bien, no sé, bien fuera de contexto, por decirlo de alguna manera. Así que eso para que lo tengamos presente también. Sí, pero, a ver. ¿Alguien pide palabra? Juan Pablo. Yo creo que, a ver, todos tenemos la buena voluntad. Entiendo que lo que el Pepe está diciendo es tratemos de apurar la posibilidad de generar ese marco de acuerdo hoy día. Ricardo yo creo que quiere ser realista, de que es difícil asegurar votos para una insistencia sin un marco de conversación con orillas. Yo creo que si somos capaces de precisar cuáles son las orillas, es útil. Las orillas van a ser ya revisar el guarismo, o como se quiere hablar, considerando la inflación esperada. Se va a incluir cómo ingresa la gente que hoy no está en el ingreso mínimo garantizado por el tema de la gratificación. Vamos a rectificar eso ahora. ¿Hay voluntad de eso? Porque por ahí vamos a resolverle a mucha gente que vive el sueldo mínimo. Ahí sí vamos a lograr una ayuda relevante, que entiendo que en el informe financiero original estaba presupuestado que esas personas sí iban a recibir este subsidio. Entonces, creo que es bueno tratar de hacer esfuerzos, fijar los parámetros. A mí me parece bien lo de Ricardo, si lo podemos hacer hoy día, mejor. Pero tenemos que ver cuánto queremos avanzar en eso nomás. Don Jorge. Sí. Presidente, yo creo que si hay alguien que esté mirando esto, creo que es interesante el debate y el intercambio de opiniones, porque también hay que tratar de objetivizar la situación en la que se coloca el Senado.
yo vuelvo a repetir, aquí lo que se nos está pidiendo es que la Cámara pueda volver a discutir y analizar un posible reajuste al salario mínimo. Para conseguir eso necesitamos 2/3. Entonces cualquiera de los senadores se va a preguntar, bueno, ¿vamos a volver esto a la Cámara con lo mismo que la Cámara ya rechazó? Como nosotros no podemos modificar ni crear acá un proyecto o indicaciones o lo que normalmente se hace en un proceso legislativo, entonces lo único que hacemos es habilitar esa discusión. Entonces lo que naturalmente uno tiende a pensar es decir, bueno, ¿cómo facilitamos que la Cámara vuelva a tomar el tema? ¿Cómo facilitamos eso? Y eso tiene mucho que decir, evidentemente, porque es iniciativa del gobierno, pero tiene mucho que ver también con algunas definiciones políticas mínimas en la situación de emergencia en la que nos encontramos. Si uno hiciera un análisis completamente de números o de cifras o objetivo, o sea, escéptico completamente, que no estuviera contaminado con nada, tiene toda la lógica del mundo lo que ha planteado el senador García. Es absurdo el haber rechazado la idea de legislar con el debido respeto a los diputados, pero habrán tenido sus razones. Y esas razones porque o se produjo un impasse, o se produjo una confusión, o se produjo derechamente una decisión política de decir, mire aquí cualquier cosa que proponga el gobierno la vamos a rechazar. Eso es un daño, por poco que sea el reajuste, un daño a los trabajadores, y si la presión está sobre el porcentaje o el monto del reajuste, bueno, puede significar un problema mayor, no solo para los empleadores, sino también para los propios trabajadores, porque eso afecta el empleo. Y es un hecho objetivo, y nosotros no podemos ser tan irresponsables de no darnos cuenta de que esa situación existe, y está, y la vamos a tener por un largo tiempo. Eso es lo que a mí a priori no me complica en decir, no, mire, chutémoslo para marzo, porque en marzo lo más probable es que tengamos un escenario peor que el que tenemos ahora. 20%. Y con menos capacidad de negociación por parte del gobierno. Entonces hay que evaluar también, porque no se trata de chutear el problema por 6 meses, y en 6 meses vamos a estar en algo más complejo. Entonces, veamos qué otras alternativas podemos tener, qué otro rol o qué otro aporte puede hacerse desde el Estado que implique un mejoramiento en el ingreso a los trabajadores, y por otro lado, que no le complique la vida a los empleadores, sobre todo a los más pequeños, que es donde queremos centrar el esfuerzo. Y es ahí donde viene esta política de subsidios que el Estado, y por el acuerdo que adoptamos, estamos claros que debe hacer. ¿Dónde y de qué manera? Es lo que no sabemos todavía. El señor ministro hace unos 10 días atrás o 12 días atrás nos dijo que ya eso estaba bastante planteado, que estaba bastante acotado, que se iba a anunciar, incluso que quería conversarlo más abiertamente con nosotros en la comisión, cosa que nos parecía muy bien. Pero en la práctica hasta ahora no ha pasado, y ayer o anteayer el presidente de la República volvió a decir que no, que esto lo voy a tener recién en 15 días más. Yo siempre pensé que íbamos a ligar las dos cosas, porque es una forma de buscar alguna salida. Entonces, si no hay urgencia que nos obligue hoy día a ir a la sala o mañana, la verdad es que va a ser bien difícil, porque nosotros vamos a funcionar solamente hoy día y mañana. El jueves entiendo que no hay sesión de sala. Igual lo tendríamos que ver la próxima semana. Y ahí no nos queda más que dos alternativas: o ir en blanco, como ha planteado el senador García, en blanco en el sentido de que nos quedemos solo en si habilitamos o no, o, como yo creo que nos va a pasar con nuestros colegas, al menos desde la oposición y desde la Cámara de Diputados también, nos van a decir, oye, pero si van a habilitar, avancen en algunos criterios que permita que nosotros tengamos un piso para volver a discutir esto. Ahí es donde yo veo la situación más compleja. Ayer tuvimos una conversación informal con algunos colegas, no éramos muchos en la oposición, pero están todos en la misma, lo que yo entendí, Ricardo, tú estabas, están todos en la misma lógica, es decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Qué es lo que va a proponer el gobierno mejor o distinto a lo que ya se rechazó en la Cámara?
Y ministro, yo creo que usted el que tiene que asumir con el ministro Múnquiver, que está por allá concentrado en la moneda, tiene que buscar alguna fórmula distinta y conversarla. Es lo que se me ocurre que podemos hacer de aquí a mañana. Si hay que citar mañana, citamos mañana. Si hay que citar el jueves, citamos el jueves. Ya. ¿Le gustó, senador Lago? Sí, no hay problema, para eso estamos. Ministro, ¿me dio la palabra? Gracias, presidente. Ya. Estamos de acuerdo en ese camino. Ya no sé quién es el presidente. Presidentes. No, el presidente es Jorge No, Pizarro, Lago. pero el que ejerce como tal soy yo. Ya. Exacto. El Pues, poder fáctico es Lago. Propongo volver a senador ¿Usted quiere Pizarro. hablar con la persona a cargo de la comisión o con la persona que sabe lo que está pasando en la comisión? Ah, miércoles. Las dos cosas con Lago, ministro. Ya. Yo suscribo la postura de Mono unas horas. Yo creo que el ánimo nuestro es que esto fluya y que no sea un casus belli. Creo que hay cuestiones más urgentes. Hay cuestiones muy urgentes que ahora, no voy a decir más urgentes. Creo que esto es muy importante. Esto no nos puede entrampar en otras cuestiones relevantes que tienen que ver con urgencias sociales y sobre todo el mercado laboral. Así que la disposición está. Yo simplemente decir que tomemos contacto esta tarde, creo que es lo que hay que hacer, conversemos. Y respecto a lo que señalaba el senador Letelier, solo una pequeña precisión. El tema del ingreso mínimo garantizado, como por si no quedó claro, lo vuelvo a decir, no hay una propuesta de solución legal, porque el tema no es legal, acá hay un tema operativo, que le quiero insistir que estamos trabajando en eso y ojalá podamos llegar a término para automatizar el año próximo, que es lo que nos obliga la ley. Pero como muchas otras cosas acá, nos hemos dado cuenta del retraso monumental que tiene nuestro Estado en muchos temas. O sea, yo de verdad les digo, si ustedes estarán todos de acuerdo que es increíble que nosotros no tengamos acceso a las remuneraciones en tiempo real con la descomposición de las mismas. Eso es como el desde. ¿Ya? Y construir eso es lento y no es tan simple. ¿Ya? Estamos sacándonos la mugre para que ocurra, pero escucha que tenemos falencia. Entonces, no es un tema de voluntad, es un tema ni incluso de la ley, ¿ya? Es un tema de que nos falta el hardware operativo y feliz de mantenerlos informados en esa gente que nos ayuden, nos apoyen, porque creo que otro gallo cantaría si no tuviera esa información en tiempo real para muchas cosas. Ministro, si es que Sí, le doy la palabra. si eso lográsemos arreglarlo en el marco de esta discusión, generaría un marco muy diverso. Uno puede decir, mire, a partir del mes de noviembre, las gratificaciones no serán consideradas como parte del ingreso para calcular el derecho a recibir este ingreso mínimo, esta garantía. Yo sé que eso lo he tratado de explicar, senador. O sea, yo no tengo idea, no tenemos cómo detectarlas, ver las gratificaciones. Ese es todo mi punto. Entiendo que como usted no tiene la liquidación, va a ser una responsabilidad del trabajador el demostrarlo y del empleador. Pero genera una puerta de que si el empleador con el trabajador proveen la información, se va a poder evaluar. Hoy, como no hay forma de acceder, no es porque algo se ve cuando postulan, porque yo recuerdo esto es un subsidio al cual se postula, no es automático. Y proveen sus liquidaciones. La cosa es si proveen las liquidaciones y no se toman en cuenta si está la gratificación y el sueldo bruto está debajo del monto que se pide, descontar la gratificación, creo que nos permitiría dar una señal importante, porque esto estaba contemplado como mi empleador me paga una vez al año, yo entro al subsidio, si me lo pagan mensualmente, como aumento unas 80 lucas o 100 lucas, dependiendo, bueno, quedo fuera. Entonces, la verdad nos está quedando fuera mucha gente. Ese es el problema. Entonces, creo que esto tendría un impacto tremendo si lo resolvemos hoy. Pero tengamos las conversaciones después de la reunión. Sí, está bien. Quiero suavizar la voluntad porque entiendo de que no tenemos todo lo que él quiere hoy,
pero algo podemos avanzar en este marco. Bueno, no sé, Pero no entendí lo de Bueno. las gratificaciones, eso no entra dentro del No, lo reajuste que del pasa, salario. Jorge, Perfecto, el ingreso mínimo. el ministro explicó que lo que pasa es que el ingreso mínimo garantizado o el bono para los ingresos más bajos se activa o no se activa de acuerdo a la información que se recibe. Sí. Y el Ellos no tienen problema la es, información. como algunas personas reciben gratificaciones pagados mensualmente por PPM, por así decirlo, ellos hay un grupo grande que está quedando fuera del subsidio. Mientras que otras personas, si le pagan una vez al año, entran al subsidio. Eso parece que no era ni la voluntad y el espíritu. Yo creo que se puede tratar de buscar una solución. Eso es todo lo que digo. Mi punto, senador, es que yo no tengo cómo saber si ese mayor ingreso con el que aparece es porque le pagaron una gratificación o porque realmente gana más y por lo tanto es legítimo que quede excluido el subsidio. Y eso no lo voy a poder resolver hasta que tenga esa plataforma tecnológica para hacerlo. Hoy día no lo dispongo. Sí, pero se puede informar, ministro, los datos, probablemente más del 60 o 80% de los trabajadores con los empleadores tienen una liquidación donde queda explicitado que es la gratificación, porque yo, empleador, no pago la gratificación sin explicitarla, porque después me la cobran de nuevo. Entonces, probablemente hay mucho que sí se puede resolver en esta vuelta. Digo, no, quizás no el 100%, pero daríamos la señal correcta. Ya, materia para la conversación, me queda claro que no es de fácil despachos. A ver, ¿le parece que nos demos ese tiempo? Sí. Nosotros tener las conversaciones, si están las cosas bien, bueno, se podrá ver hoy día en la tarde, si no, lo veremos mañana. Ojalá. ¿Ah? Ya. No tengo más que agregar, para serme franco, no quiero hacer un resumen mayor porque ya está dicho prácticamente todo. ¿Les parece? Muy bien, presidente. Bien. Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Agradecemos los anteojos del senador Colón. Camino, me doy cuenta. ¿Ah? Hay distintos caminos.